¿Ah? ¿Ah? No. ¿Ah? ¿Ah? Pues en esta ocasión el programa de Robert se ha venido hasta el Ayuntamiento de Jerez. Les cuento, hoy celebramos el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Hoy el Ayuntamiento de Jerez, como ya saben todos ustedes, presenta el Foro Social contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual de Jerez. Un espacio que tenemos que decir está marcado por el intercambio, la información también y, por supuesto, la formación. En este foro pues participan desde el tejido social, evidentemente CEAIM, Tars Betel, ACCEM, Cruz Roja, Siloé y Diaconía, también Cáritas. Para hablarnos sobre este foro, pues en principio vamos a tener la oportunidad de saludar a Ana Erika Ramos, saben todos ustedes que es la delegada de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez. Delegada, muy buenos días. Buenos días, Robert. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues mira, hoy yo creo que es un día importante de reflexión para que tomemos conciencia de la lacra social que vivimos cuando la sociedad no actúa para luchar contra este dramático problema como es la trata, ¿no? La explotación de personas, en este caso específico con fines de explotación sexual. Creemos desde la Delegación de Igualdad que es la cara más dura de la violencia de género, porque a la mayoría de personas que localizan y explotan para la explotación sexual son mujeres y niñas, y entonces ese es un tema de género, evidentemente, y ahí tenemos que estar para sensibilizar y para condenar, y como ayuntamiento aglutinar acciones, recursos para poder entre todos ir plantándole cara y que las personas que sufran esta situación vean que su ayuntamiento pues tiene recursos y tiene sobre todo una coordinación para transformar esa realidad. O sea que yo creo que la finalidad de este foro, delegada, indudablemente es un poco aportar y apostar por una sociedad sobre todo libre de violencia sexual y física, como ha comentado, sobre todo por parte de las mujeres y las niñas. Y de las ¿no? niñas, que son mayoritariamente las víctimas, ¿no? Por eso creo que es importante que la ciudadanía que nos ve sepa que este foro, aparte de conformar entidades sociales, como lo ha presentado ya al inicio Robert, está la Delegación de Igualdad a través de su jefatura de unidad, pero también me gustaría nombrar que están los cuerpos y fuerzas de seguridad. Importante que está Policía Nacional, está Policía Local, está la Guardia Civil, y un elemento importantísimo para nosotros que desde el enfoque de salud es primordial, que está también el Servicio Andaluz de Salud a través de su personal que viene pues asiduamente a los encuentros y también pone a disposición de este foro la visión de salud, la visión médica de este tema, porque aquí requiere una interdisciplinariedad. Está la parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad para acoger las denuncias, está también el Colegio de Abogacía de Jerez, que ya hoy anunciará que habrá un turno de oficio para personas víctimas de trata, que es importantísimo, cosa que no lo teníamos, o sea que hoy creo que un gran aporte del Colegio de Abogacía de Jerez, y pues el Ayuntamiento de Jerez en su labor de sensibilización, porque muchas veces no se sabe, no se aterriza, cuando decimos hoy es el Día Europeo contra la Explotación, ¿no? Sexual, y
esto a qué se refiere? Pues que hay mujeres, que hay niñas que han sido engañadas de otros países, vienen con mucho sometimiento. Incluso raptadas. Exactamente. Y ahí no nos debemos olvidar que aunque hagamos el foco en la explotación sexual, también hay explotación laboral, hay también el tema de los órganos, que es un tema que cada vez creo que está requiriendo más atención, y también el tema pues, de la explotación con fines sexuales, que es donde ahí la Delegación de Igualdad hace el zoom para poder trabajar y junto a las entidades sociales ofrecer el apoyo emocional, que es importante, jurídico, pero también habitacional, porque lo primero que hacen las mafias es echar de estas personas pues su documentación y meterles un miedo, una presión, un sometimiento de cualquier daño a su familia de origen o a hijos e hijas que puedan tener, y les hacen pues creer que están en una deuda y en un callejón sin salida. Y desde el Ayuntamiento de Jerez pues, queremos decir, informar de que es un problema muy grande, pero que siempre hay una salida si trabajamos de manera coordinada las diferentes entidades e instituciones que pues tenemos el mismo objetivo, que es la erradicación de la explotación sexual. Que se lleven a cabo foros de estas características, delegadas, yo creo que es sumamente importante, sobre todo para la concienciación por parte de la sociedad. ¿Está la sociedad precisamente concienciada para con el tema de tratas? ¿Hace falta más educación en ese sentido? ¿Queda camino por recorrer? Incluso, delegada, es duro decir esto, pero creo que en ocasiones miramos hacia otro lado. Mira, yo te voy a responder esto con datos. España es el tercer país mundial, ¿vale?, con datos estadísticos de personas explotadas sexualmente. ¿Eso qué nos dice como sociedad? Que hay demanda de ello. Entonces, por eso es importante la educación y la concienciación, porque si no hubiera demanda, no continuaría esta dramática situación. Mira, de entre 45.000 a 100 mujeres se prostituyen cada año en España en contra de su voluntad. Estamos hablando de nuestro país, de España. En nuestro país se genera cada día entre 5 y 10 millones de euros. Estamos hablando de una fuente de ingreso potencialmente, económicamente hablando, que se gana gracias, me cuesta utilizar palabras amables en este tema, pero por beneficio económico, por la explotación sexual. Entonces son datos apabullantes y también un dato que nos hace pensar en la educación sexual para luchar contra la pornografía, para luchar contra la prostitución obligada, ¿no?, y que nuestros hombres mayoritariamente también se replanteen el pagar por esos favores sexuales, porque también es importante el dato que el 39% de los españoles en la última encuesta confiesan, reconocen que han pagado por sexo alguna vez en su vida. Es que además, delegada, estamos hablando de un tanto por ciento, casi la mitad, es que es un tanto por ciento muy elevado. Sí, sí. ¿Y este tipo de días para qué sirve? Pues para ponerlo a relieve, para darlo a conocer, dar visibilidad, y por eso mira nuestro cartel, como se puede observar, hay unas cadenas muy gruesas, y la cadena gruesa no es solo el sometimiento propio a la mujer, es lo que se mueve alrededor de la trata de personas con fines de explotación sexual. Estamos hablando de un consumo altísimo y estamos hablando de una generación económica potente, que también ahí es importante reconocerla, que está después del tráfico de armas y después de la droga. Ya nos centramos en la explotación sexual. Evidentemente, para que la sociedad se conciencie en torno a todo lo que estamos hablando de la trata, sí, delegada, hay que dar visibilidad, y yo creo que la visibilidad también comienza un poco desde la educación. Y ahí juegan un papel muy importante y tienen mucho que decir, o tendría mucho que decir,
los centros educativos. Eso es una cuestión de educación y además desde edad infantil. Por eso también creo que un paso importante de este foro es que gracias a los programas de Jerez Educa vamos a llevar formación a los centros educativos, tanto al profesorado como al alumnado, ¿vale? Para que conozcan esta dramática situación y también tengan herramientas educativas para luchar contra este tema de influencias que se van a encontrar a la vuelta de la esquina en cuantito crezcan, y que vean que esto pasa en el mundo, pasa en su país, y que también está en nuestra responsabilidad, así como hablamos del consumo responsable, pues también que se pregunten el tema del consumo, cómo genera que haya gente que está explotada. Muchas veces cuando compramos una prenda nos tenemos que preguntar qué hay detrás de esa fabricación de prendas, quiénes están trabajando, hay salarios dignos. Por eso también la Agenda 2030 nos permite como herramienta hablar de todos estos temas en la infancia, para que poco a poco vamos concienciando y aprendiendo a ser grandes ciudadanos. Yo creo en esa figura de ciudadanía, porque ahí está la fuerza, ahí está la mayoría social, y creo que estamos en una crisis de valores, de concienciación ciudadana en muchos aspectos, desde la recogida de la caquita de perro, desde el respeto al semáforo, pero también al consumo responsable y a la reeducación del consumo de pornografía, que ahora tienes un móvil y es un peligro, y ahí tenemos que trabajar la educación, como bien has comentado, y ahí las entidades sociales van a ofrecer una formación en los centros educativos que creo que es importante que se conozca y que nuestro alumnado hable de estos temas sin complejo, sin tapujos, bien orientados, con formadores, con formadoras, y también desde un punto de vista psicoemocional. Bueno, pues en definitiva, este tema de la trata de seres humanos, delegada, sepamos, hay que dar visibilidad sobre todo para que sepamos qué ocurre en el mundo, qué ocurre en nuestro país y qué ocurre muy cerca de nosotros. O sea, que no estamos hablando de nada teórico, sino que es práctico y lo vemos día a día. Ana Erika Ramos es la delegada de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Jerez. Delegada, muchísimas gracias. Gracias a ti por darnos este espacio en tu programa, que en ese toque de humor que siempre le pones a las cosas, también nos falta tu sensibilidad, tu reflexión, y eso ayuda muchísimo a concienciar. Así que gracias, Robert, por tu labor. Muchísimas gracias a todos ustedes, y enhorabuena, por supuesto, por todo el trabajo que realizáis, todo el equipo que formáis esta delegación, que es importante. Gracias. Y nosotros continuamos en el programa de Robert en el Ayuntamiento de Jerez. Hoy, como decíamos anteriormente, celebramos el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Volvemos desde el Ayuntamiento de Jerez, y saben todos ustedes, como decíamos anteriormente, estamos celebrando el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. En esta ocasión, pues vamos a tener la oportunidad de hablar con Maribel Martín Rubio. Ella es epidemióloga y pertenece también al área de gestión sanitaria de Jerez de la Frontera y Costa Noroeste, y además Sierra de Cádiz. Maribel, muy buenas. Hola. ¿Cómo estás? Pues aquí compartiendo con vosotros este día y este ratito que me parece que es muy importante para visibilizar este importante foro. Bueno, pues en principio, Maribel, ¿cuál es vuestra función dentro de lo que es, evidentemente, el área de gestión sanitaria de Jerez, Costa Noroeste, como decíamos anteriormente, y Sierra de Cádiz, para con este foro? Pues mira, antes de empezar un poco con las funciones, me parece que ha sido una iniciativa muy loable por parte, y agradezco desde aquí la participación nuestra como sanitarios dentro del impulso que ha hecho la delegación, el ayuntamiento a través de la delegación de Igualdad y Diversidad, en el sentido de canalizar e impulsar todas las iniciativas que tengan que ver con esto, que es un problema importante y que hasta ahora no se había abordado de una manera más o menos oficial, ¿no? Para unar todos los recursos existentes y que seamos efectivos en nuestras intervenciones, que es lo más importante. Y bueno, y agradeceros también a vosotros dar la oportunidad de visibilizarnos las instituciones que aquí estamos representadas, ¿no? Eso en primer lugar. Luego, en el sentido de qué ofertamos, pues bueno, ofertamos, y yo me parece que esta es una ocasión de oro para trabajar, que tenemos experiencia en trabajar en otros foros y en otros contextos, como es la Mesa Local de
violencia de género, trabajar en este tema que como siempre está más al margen de la ley, ¿no? Entonces tiene una problemática distinta, unas connotaciones legales muy determinadas y es por eso que yo creo que estamos abogados todas las instituciones aquí representadas a poner lo mejor de nosotros, por lo menos a intentarlo, ¿no? Nosotros en concreto pues ofertamos el trabajar de manera coordinada en temas de prevención, de promoción, creando y uniendo alianzas con instituciones y con entidades sin ánimo de lucro que llevan trabajando durante mucho tiempo en este tema y que tendremos que ir de la mano con ellos, ¿no? Desde ese punto de vista sería muy interesante, pero además también comunicaros de que en nuestro distrito, en nuestra área, concretamente llevamos más de un año implementando un programa de mejora en relación a la atención a todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual. ¿Vale? Y esto va ligado directamente. Entonces, una de las líneas estratégicas para trabajar dentro de este programa de mejora iría pues el llegar a colectivos que están en riesgo y que son nuestros servicios sanitarios son menos accesibles, por así decirlo, ¿no? Entonces ofertaríamos en este sentido la captación precoz y una serie de intervenciones que irían desde el cribado de ITS, la atención sanitaria de infecciones que tienen que ver con la ITS, con la infección de transmisión sexual y otras que no tienen que ver con las infecciones de transmisión sexual, actividades preventivas del tipo de vacunación, llámese hepatitis A, hepatitis B, virus de papiloma, y también el acercamiento a otras actividades de nuestra cartera de servicios que son preventivas y que precisamente por ser poblaciones de riesgo y ser más vulnerables somos menos accesibles a ellos, ¿no? Entonces habrá que crear las alianzas suficientes para que sea todo más accesible, creando circuitos ágiles, como puede ser el acceso al programa de cribado de la citología, el cribado de cáncer de cervix y otro programa sanitario. ¿Vale? Entonces me parece que tenemos mucho que aportar y muchos medios accesibles y de colaboración entre todos para que esto llegue a buen término, ¿no? En el sentido de poder ayudar a estas mujeres y un tema bastante poliagudo sin decir, digamos, y es complicado, ¿no? El tema cuando nos encontremos situaciones especiales con niñas que tienen un tratamiento legal y jurídico forense distinto, con lo cual también tendremos que trabajar pues con los compañeros del Instituto Anatómico Forense, con las autoridades judiciales y con todo el circuito y con todas las entidades que podemos estar implicados para no victimizar secundaria y terciariamente, intentar ayudar a estas mujeres y a estas niñas, con lo cual dependiendo de la situación pues tendremos que agilizar los recursos existentes porque existen, ¿no? Y yo creo que esto es una oportunidad de oro para poner cada uno nuestro granito de arena y ser eficaces en las intervenciones. Claro, Maribel, en este sentido evidentemente yo siempre digo que entra muy de lleno lo que es el sistema educativo, que tiene que comenzar por supuestísimo desde el núcleo familiar, pero los centros educativos tienen ahí mucho que decir. ¿Qué podríamos hacer para que las personas más vulnerables en este sentido no tengan opción a acceder a tipo de programas que se lleven a cabo y que, bueno, pues eduquen en ese sentido? Sí, por un lado estaría la parte, como he comentado, la parte de prevención y de promoción con esta población que ya es vulnerable. Entonces yo creo que es una oportunidad de oro con las entidades aquí representadas para que ellos nos faciliten la accesibilidad y seamos capaces, con esa accesibilidad que nuestro sistema sanitario es el fallo que tenemos habitualmente, que el uso de actividades preventivas por la población que prácticamente van a hacer sus prevenciones y menos lo necesitan en algunas ocasiones, y prácticamente estos colectivos de riesgo son los menos accesibles o somos los que tenemos más problemas para llegar a ellos. Y precisamente esto es una oportunidad de oro para crear alianzas con estas instituciones, con estas entidades que están aquí representadas para trabajar conjuntamente y facilitarlo creando circuitos ágiles, ¿no? Y reales. O sea que me parece eso muy interesante y de hecho habrá que trabajar con ellos en esta línea, ¿vale? Creando comisiones de trabajo y desarrollándolo, implementándolo de manera efectiva. Y por otro lado, trabajando en los colegios, pues bueno, con los institutos tenemos profesionales sanitarios que trabajan en centros escolares, también por parte del Ayuntamiento de Asuntos Sociales y de Juventud está trabajando en este tema y yo creo que es el momento de maximizar y aunar esfuerzos para que seamos mucho más efectivos, ¿no? Con lo cual tenemos mucha tarea por delante, pero creo que tenemos recursos suficientes para poderlo abordar.
¿vale? Créeme, me parece que es una oportunidad de oro con la creación de este foro para ordenar un poco los recursos, agilizarlos y rentabilizarlos, por así decirlo. En el sistema de la sexualidad, por ejemplo, hemos hecho referencia, Maribel, a lo que son las enfermedades de transmisión sexual. Hoy día, la sociedad en general está concienciada para hablar de este tema abiertamente, o se ve todavía un poco desde la barrera con cierto tabú. No, se ve con bastante tabú. O sea, queda camino por recorrer en este sentido. Sí, bueno, y también aclararte una cosa, el término de enfermedad de transmisión sexual es un término que hoy día se ha quedado un poco caduco y obsoleto, y os explico un poco por qué. Hay infecciones, en vez de hablar de enfermedades, hablamos de infecciones porque hay infecciones que son totalmente, efectivamente, que son totalmente asintomáticas. O sea, hablamos de enfermedades cuando una persona tiene una clínica, tiene un síntoma, tiene un signo, pero es que tenemos muchas, por ejemplo, infecciones por clamidia, que en la mujer, que son más frecuentes, son totalmente asintomáticas. Entonces, es importante que cuando hay un caso se realice, porque además afecta fundamentalmente a población joven, que precisamente son los más reticentes para acudir al sistema sanitario a pedir ayuda, ¿vale? Entonces, con esta población hay que trabajar, hay que decirle qué es lo que hay que estudiar los contactos, porque es que, por un lado, estudiando los contactos y poniéndoles tratamiento a ellos, evitamos las secuelas y las complicaciones que ellos mismos puedan tener, incluso estando asintomáticos, sin saberlo, y por otro lado, sabiendo qué contactos, porque eso seguimos un procedimiento garantizando el anonimato, ¿vale? Totalmente. Eso somos sumamente escrupulosos desde nuestras unidades, desde nuestros servicios que trabajamos en este tema, ¿vale? Y es muy importante garantizando la confidencialidad y es la única manera de que esas personas se haga un diagnóstico, se haga un tratamiento, y es la única manera de cortar la cadena de transmisión, porque si no seguimos transmitiendo, y daros cuenta que después del COVID es el primer problema de salud pública que tenemos a nivel nacional, a nivel mundial, a nivel de Andalucía y a nivel de nuestra área, ¿vale? Que va incrementándose de manera exponencial. Llama poderoso mantener atención, Maribel, que sea precisamente el sector de la población joven la que sufra más de ITS, ¿no? Se supone que son los que deben estar más puestos al día y más concienciados. Podemos estar muy al loro de las últimas prácticas, de las últimas, lo que está de moda, lo que se lleva el HMSES, otras prácticas que son atractivas a jóvenes y a no tan jóvenes también, pero todavía seguimos reticentes a utilizar métodos de protección. ¿Y por qué? Pues porque ya se le ha perdido el miedo a la más importante ITS, que es el VIH. Entonces, socialmente todos sabemos que prácticamente nadie se muere de VIH y de SIDA con los tratamientos que hay, ¿vale? Entonces se ha perdido un poco de miedo a eso, con lo cual disminuye la alerta y disminuye la protección. Eso no quiere decir que pueda haber un ligero incremento, puesto que algunas de las infecciones de transmisión sexual facilita el contacto, si no nos protegemos, facilita el contacto del contagio del VIH. O sea, como se suele decir, doctora, no se puede bajar la guardia. No, en absoluto, y para eso estamos, para informar y detectar precozmente, poner tratamiento, hacer test de curación y explicar que las cosas no tienen que dejar de hacerse, sino que se hacen con protección y con cierta seguridad. Y sobre todo para concienciar al personal de que estáis para ayudar. Totalmente. No juzgamos a nadie. Somos sumamente cautelosos con el tema de la protección de datos y de la confidencialidad, porque si eso se vulnera todo y no tendría sentido nuestro trabajo, con lo cual yo creo que, y además los profesionales afortunadamente cada vez se están formando más, tenemos programas de formación y al respecto, y todo pasa por sensibilización y formación de los propios profesionales. Pues en ese sentido también tenemos que continuar dando visibilidad, que la visibilidad al final también, doctora, es educación. Total. Maribel Martín Rubio, decíamos anteriormente, es epidemióloga y además pertenece al área de gestión sanitaria de Jerez, tanto de Costa Noreste como de Sierra de Cádiz. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Continuamos el programa de Robert en el Ayuntamiento de Jerez, donde hoy celebramos todos el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.
ya saben todos ustedes que hoy el programa de Robert se ha venido hasta el Ayuntamiento de Jerez, donde bueno, pues se presenta el Foro Social contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. En esta ocasión, pues vamos a tener la oportunidad de hablar en primer lugar con Francisco López Jiménez. Él es inspector de Policía Local. Francisco, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido. Y también está con nosotros Alejandro Romero, que es inspector jefe del Grupo Operativo de Extranjeros. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa también. Gracias. Bueno, Francisco, vuestro trabajo en torno a lo que es el foro, en torno a lo que es el tema de las tratas, ¿en qué consiste principalmente? Bueno, en esta problemática la policía local, digamos que tiene una intervención tangencial, porque no es una problemática que entre directamente dentro de nuestras competencias. Pero sí que es cierto que en esta situación de la trata toda ayuda es buena, todos tenemos que sumar, es un problema de todos, y la policía local, como colaborador de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la persecución de los delitos, siempre estamos muy atentos a cualquier situación, a cualquier información que sea susceptible de interés de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Somos también intermediarios de todo lo que son los recursos sociales del ayuntamiento, de la casa del Centro Asesor de la Mujer. Nuestro grupo de violencia de género está muy atento a cualquier información, que las entrevistas que puntualmente realiza con las víctimas, ver si hay algún sustrato de trata que pudiera ser necesario comunicar. Digamos que somos unos observadores atentos para complementar de una manera humilde el magnífico trabajo que hacen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, Alejandro, que como comentamos anteriormente, antes de entrar en el programa, vosotros, desde vuestro trabajo, no necesitáis mantener una denuncia, sino vuestra misión o vuestro trabajo es indagar en ese sentido. Sí, nosotros tenemos una serie de protocolos para poder detectar a esas víctimas de trata de seres humanos, que de por sí ya es difícil. Incluso en muchas ocasiones estas personas, que son muy vulnerables, no son conscientes de que son víctimas de trata. Este delito se recoge en el Código Penal en el artículo 177 y nuestra unidad es una unidad de investigación que efectivamente lo que trata es, nunca mejor dicho, de detectar a estas personas, reconocer quiénes son los miembros de la organización, quién maneja los hilos, por decirlo de alguna manera, proceder a su detención y puesta a disposición judicial. Es una labor muy compleja, sobre todo por el hecho de que es difícil detectar a esa víctima y es difícil hacerle ver a la víctima que es víctima. O sea, es porque ni ellos mismos lo saben, ni ellas mismas lo saben. Exactamente. Entonces, digamos que la trata de ser humano es la esclavitud del siglo XXI. No solo la hay desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista sexual. Sobre todo, digamos que en este punto último incide más la trata en este sentido, el de la explotación sexual, que en el laboral. Nosotros visitamos clubes de alterne, tenemos unos protocolos estandarizados para poder detectar estas víctimas de trata. Tenemos una serie de preguntas que las hacemos aparte, vamos de paisano, intentamos tener un acercamiento para facilitarles que se abran, que den la información necesaria en ese sentido, claro. Que tengan esa confianza con nosotros para que nos puedan decir en qué situación están y que nosotros con la información que nos den podemos llegar a detectar si realmente existe esa trata o no, o si hay un delito o no. Entonces, como digo, hacemos esas visitas, esas inspecciones a todos los locales, incluso a los pisos, etcétera, etcétera, e intentamos hablar privadamente de manera privada con estas personas, con estas chicas, que en su mayoría son mujeres jóvenes y que se dedican a la prostitución, y bueno, intentamos a ver si realmente están sufriendo ese delito, ¿no? tan Claro, grave. Porque además, incluso en ocasiones se puede sumar un delito más, que es, lo decíamos anteriormente, incluso el secuestro. Está subsumido, está dentro de este delito. El artículo 167 incluye todo esto, incluye el secuestro, las coacciones, la violencia ejercida. O sea, es
como decía al principio, es una esclavitud del siglo XXI. O sea, es obligar a esa persona a hacer algo que no quiere. Claro. Entonces, realmente hay muchas maneras de obligarla. Como digo, puede ser simplemente controlando su entrada y salida, poniendo cámaras en los sitios comunes donde residen, de muchas maneras. Nosotros intentamos acceder hasta donde podemos. Pero claro, también necesitamos que estas personas también colaboren en ese sentido, claro. Es un tema importante este de la trata de seres humanos. Muy importante. Que ocurre en el mundo entero. Decíamos anteriormente también, ocurre en nuestro país, pero también muy cerca de nosotros, ¿no, Alejandro? Sí. Podemos Desafortunadamente. Desafortunadamente. Podemos tener cerca de nosotros un piso, una casa donde se está ejerciendo presumiblemente la prostitución, y ahí haber una víctima de trata y no ser consciente. Incluso, como decíamos antes, no ser consciente ni ella misma, ¿no? de esta situación. Nosotros tenemos una coordinación a nivel nacional con las unidades centrales de Madrid. Toda la información que obtenemos aquí se traslada y se hace un seguimiento muy exhaustivo de toda la información. O sea, nosotros estamos dedicando muchos recursos, tanto humanos como materiales, al tema de la trata. Para nosotros, desde el Cuerpo Nacional de la Policía Nacional, es algo realmente muy importante. Normalmente o habitualmente, Alejandro, ¿qué tanto por ciento de investigaciones o sospechas terminan siendo exitosas? Pues diría que no excesivamente alto el porcentaje. No le puedo decir un número exacto, pero no excesivamente, porque son investigaciones muy complejas, muy complejas. Se parte normalmente de una declaración de una víctima que tiene su protección, porque las víctimas de trata son muy protegidas desde el punto de vista tanto policial como judicial. Se le asigna un número de identificación para que no se conozca su identidad. Después, esta persona, la información que da genera una investigación muy compleja que lleva una media de 6 meses, a lo mejor. 6 meses. De investigación. Y en cualquier momento, durante esos 6 meses, se puede romper la cadena, esa cuerda, y la investigación llevar a no tener un buen final. Pero bueno, nosotros siempre somos optimistas, siempre tenemos una dedicación plena y siempre tenemos la esperanza de que vamos a obtener buenos resultados, ¿no? Siempre trabajamos con muchas ganas. Claro que sí. Como jefe del Grupo Operativo de Extranjeros, Alejandro, hablando de extranjeros, ¿tenemos tanto por ciento elevado de extranjeros, precisamente de trata de personas o de seres humanos, cerca de nosotros? No hay un alto porcentaje de víctimas de trata, afortunadamente, en Jerez de la Frontera, pero sí es cierto que las personas que son víctimas de este delito sí que suelen ser personas extranjeras, en su mayoría. Francisco, o sea, que el trabajo que realizáis vosotros desde lo que es la policía local es indispensable también para ellos. Bueno, en realidad el trabajo nuestro es importante en la medida en el que la información es crucial en esta problemática, y por eso es necesario invitar también a toda la ciudadanía a que ante el menor atisbo de una mínima sospecha. Exactamente, estamos hablando de una situación cruel, de un problema execrable en esta sociedad, y creemos que todos tenemos que estar implicados en erradicarlo. Entonces, por eso la participación ciudadana es importantísima siempre para la policía, en este problema y en todos los demás. O sea, son problemáticas que yo creo nadie podemos mirar desde la barrera. Quiero decir, ante la mínima sospecha de trata de seres humanos en un piso, en un local, en una nave, hay que colaborar tanto con el trabajo de la policía local como con el trabajo de la policía nacional. O sea, como indica Francisco López, la actuación y el aporte de información por parte de la ciudadanía para con vosotros es algo importantísimo. Sí, yo quisiera aprovechar para facilitar, si me lo permite, un teléfono. Sí, claro que sí, por supuesto. Para esta clase de denuncia que usted comentaba. El teléfono es el 910 50 90. 910
5090 para poder denunciar esta clase de delito. También tenemos un email que sería trata@policia.es y tenemos un hashtag que es almohadilla contra la trata, todo seguido, y animamos desde el Cuerpo Nacional de Policía, desde la Policía Nacional, a que, como usted decía, el ciudadano se anime ante cualquier sospecha a utilizar este recurso que desde la Policía Nacional le agradeceríamos y la sociedad entera en gran medida. Claro, y decir un dato importante, yo creo para toda la ciudadanía que en un momento dado tenga sospechas de trata en cualquier sentido, evidentemente en la ciudad, que no deben de temer por su identidad. No. O sea, esto se hace con total privacidad. Efectivamente, así es. El recurso que le acabo de dar pueden hacerlo de manera anónima y no hay ningún problema. Perfecto, pues Alejandro Romero es inspector jefe, como decíamos anteriormente, del Grupo Operativo de Extranjeros, y Francisco López Jiménez, inspector de Policía Local. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena, evidentemente, por vuestro trabajo. Gracias. Nosotros, el programa de Robert, que continúa en el Ayuntamiento de Jerez. Todos ustedes que hoy celebramos el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. Por tal motivo, el programa de Robert hoy se ha venido a este foro que se ha presentado en el Ayuntamiento de Jerez. Le voy a presentar a continuación pues a Manuel González, que es portavoz de la Guardia Civil en Cádiz. Manuel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pues hablamos, Manuel, sobre todo de la importancia de este tipo de foros, porque al final es información, es dar visibilidad y educar también en este sentido. ¿Cuál es el trabajo que muestra precisamente la Guardia Civil para con el tema de las tratas? Sí, mira, con respecto a la trata, nosotros somos un actor más, somos un eslabón más de la cadena que trata de poner un poco de freno a este gravísimo problema, y fundamentalmente foros como el de hoy, pues ponen de manifiesto que tenemos que trabajar de manera coordinada y tenemos que trabajar sobre todo de una manera multidisciplinar. Es absolutamente inviable, es impensable que nosotros, en nuestro caso como guardias civiles, como los compañeros de Policía Nacional, Policía Local, vayamos a abordar a una serie de chicas que tienen un proceso previo por el que han llegado a esta situación, y que nosotros vayamos a ofrecerles y que ellas se abran a nosotros. Tiene que haber un trabajo multidisciplinar y un trabajo previo, sobre todo el de las compañeras que trabajan en Cruz Roja, en Diaconía, desde todos los servicios sociales de los ayuntamientos. Es sumamente importante que ellos hagan los primeros contactos, que ellos sean quienes nos den la voz de alarma cuando pueden llegar a identificar a una persona, a una mujer, a una chica, incluso a un chico víctima de trata de seres humanos. Sí, porque habitualmente has hecho muy bien en señalizar también a lo que es el sector masculino, porque habitualmente en el tema de tratas hacemos referencia siempre a la mujer o a la niña. Sí. Pero es que en este caso el sector masculino también sufre esta serie de explotación, ¿no? Así es, mira, Robert, es un buen guiño que nos hagas, precisamente porque hace muy poquito tiempo tuvimos la desgracia de tener que explotar la operación Promis, y la suerte de haber podido sacar a casi una docena de chicos de muy corta edad. Chicos De muy corta edad, que habían sido engañados en sus países de origen, en zonas rurales de determinados países de Sudamérica. No voy a concretar ninguno por guardar la identidad también. Habían sido engañados en sus países de origen con la promesa de venir a nuestro país a jugar en categorías semiprofesionales del fútbol español. Y habitualmente también, perdona, Manuel, a esta serie de personas, chicos, chicas, niñas, se les promete una vida mejor. Víctimas en general, se les promete habitualmente una mejor vida. Es que ellos vienen buscando una mejor vida. Fíjate hasta qué punto ellos vienen buscando una mejor vida, que en el caso de uno de los chicos que te estoy comentando,
se daba la circunstancia de que su familia, ellos además fueron engañados para tener que sufragar los gastos de viaje para llegar de Sudamérica a nuestro país. No solamente eso, sino que en el caso de uno de ellos, su familia estaba en una situación económica muy vulnerable y tuvo que recurrir a un prestamista para poder sufragar el pasaje de avión de este chico aquí. Claro, él lo primero que piensa, y con el trabajo previo que habían hecho en origen, que en los primeros días, con el sueldo del primer mes, va a devolver ese dinero, va a ceder. Incluso él, su pensamiento y el pensamiento de toda la familia es que él aquí en España iba a ser el sostén de toda su familia en Sudamérica. Madre mía. Madre mía. Llegó a pedir tuvo que recurrir a los servicios de una organización de prestamistas que, al no poder cumplir con el compromiso que habían adquirido con ellos, pues abatieron a tiros en la puerta de su casa a uno de sus hermanos. Madre mía. Imagínate el estigma para este chico, imagínate el trabajo que se realiza por parte de las organizaciones, por parte de la gente que va a captar, y sobre todo, Robert, hay una cosa que es importantísima: no podemos pensar en la información que nosotros tenemos y no podemos extrapolarla a este tipo de países. No cuentan con la misma información que tenemos nosotros, no son víctimas, no podemos recurrir a ese tópico tan fácil de ¿vienen engañados? No vendrán tan engañados, no, vienen absolutamente engañados y engañadas. Se hace un trabajo con ellos en sus países de origen y además hay que tener en cuenta que se les pone un caramelo encima de la mesa, que es la promesa de una vida muchísimo mejor que de la que tienen, porque están viviendo situaciones de auténtica miseria y de auténtica penuria en todos los aspectos. Es que en ocasiones incluso, Manuel, yo no sé si es para vosotros, es difícil recabar información por parte de estas víctimas, porque es que además están totalmente convencidos de lo que vienen. Efectivamente, mira, es muy difícil y es un trabajo paciente, es un trabajo, no todo el mundo vale para ello, hay que ser una persona muy sensible para poder llegar a ganarte su confianza, para que ellos confíen verdaderamente en ti. Es muy importante también que, sobre todo, las compañeras que realizan el primer trabajo, el primer encuentro con ellos, sepan de todos los recursos que las distintas administraciones ponen a su disposición, a la disposición de la víctima, que no es tan importante en un principio presionar con la denuncia, que tienen un periodo de reflexión de 90 días. Durante 90 días tienen el amparo de la administración total para llegar a plantearse si quieren denunciar, porque no es tan sencillo, ¿eh? Hay que tener en cuenta que esas personas, primero, han sido extorsionadas o golpeadas o violadas, se les amenaza con sus familiares, son gente sumamente vulnerable. Un término que hemos utilizado durante la charla con los demás invitados, que incluso se llega a dar el secuestro. Sí. Desgraciadamente es así. En la trata jugamos con un abanico de posibilidades muy grande. Hablamos normalmente de trata con fines de explotación sexual, pero podemos estar hablando también de trata cuando hay una trata con un fin de explotación laboral. Podemos estar hablando incluso de trata con fin de extracción de órganos y de tráfico de órganos. Sí. Tenemos un abanico tan grande y tan desgraciado y tan truculento que es necesario trabajar y acceder a ellos desde una posición sumamente sensible, explicándoles muy despacito, y quizá las fuerzas de seguridad no somos los más indicados al principio, sobre todo para establecer los primeros contactos, porque no nos podemos olvidar que ellos, en muchas ocasiones, la imagen que tiene del policía no es el de una persona que está ahí para ayudarle. Todo lo contrario. Efectivamente. Asusta. Exacto. Por eso hay que hacerlo con mucho tacto. Siempre hay que intentar que el interlocutor sea una persona de su mismo sexo. Hay que ir muy despacio. Los primeros contactos están muy bien que se realicen a través de Cruz Roja, de Diaconía, servicios sociales, gente aparte de todo que cuentan con una sensibilidad magnífica. Y es muy importante foros como el de hoy para que nos pongamos cara, para que nos identifiquemos, para tener un teléfono al que llamar, al que decir, oye, recuerdo de aquel chico, de aquella chica que me habló, aquella tal, y que tengas la confianza para saber que el interlocutor con el que tú vas a hablar sea alguien de tu confianza y alguien que va a estar por apoyar y por ayudar a la víctima. Manuel, normalmente o habitualmente hablamos en general, ¿eh? Sí. Porque todos los casos supongo que no serán iguales, pero habitualmente, ¿cuánto tiempo transcurre desde que se detecta un caso de trata hasta desactivarlo?
Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Es muy complicado lo que plantea. En muchos casos porque, porque es muy difícil, porque no, para poder desactivarlo al completo, lo ideal no es solamente sacar a la víctima única y exclusivamente. O sea, tienes que trabajar con la víctima, pero tienes que trabajar además con todo su entorno. A lo mejor esa víctima lleva mucho tiempo siendo víctima de trata y a lo mejor ya aquí en nuestro país... ¿Y su entorno lo sabe? ¿Que es víctima de trata? Sí. No, normalmente no. Mira, muchas veces no es consciente ni que es víctima de trata, ni siquiera ella misma. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Hay que trabajar con ella, hay que hacerle ver que está siendo víctima de trata, hay que hacerle ver que las administraciones estamos para ayudarle. Tiene que saber que a pesar de lo que le hayan dicho, del trabajo que hayan hecho con ella, de que está en una situación irregular en un momento dado o que está en nuestro país, bueno, pues sin un contrato ha entrado de manera irregular, tiene que saber y tiene que ser perfectamente consciente de que esa infracción administrativa que constituye la estancia en nuestro país o la entrada en nuestro país por un paso no habilitado, tiene que saber y tiene que ser perfectamente consciente que a partir del momento en el que las administraciones la identificamos como una víctima de trata, la vamos a proteger, todo eso queda apartado y de que nos vamos a centrar en su protección. Pues para finalizar, Manuel, ¿qué mensaje lanzaríamos ahora a la sociedad en general, ¿no? Ante la mínima sospecha de que se está produciendo, pues eso, trata de seres humanos? Pues a ver, el mensaje yo creo que está claro. Si identificamos a una persona o tenemos la sospecha de una persona que puede estar siendo víctima de trata de seres humanos, ya sea con fines de explotación laboral, de explotación sexual, de cualquier tipo de fin, comuníquenlo por favor a cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Tenéis teléfonos a vuestra disposición, el 062 en el caso de Guardia Civil, el 091 en el caso de Policía Nacional, 092 en el caso de Policía Local, o si quieren al 112, pero por favor díganlo, lléguense al ayuntamiento, llamen. Vamos a tratar siempre sus datos con absoluta y con una escrupulosa discreción. Sus datos no se van a facilitar a nadie, pero por favor sepan que de esta manera, que con esa llamada, que con esa comunicación están ayudando a una persona que seguramente esté viviendo un infierno. Pues ya lo único que me resta decir es que por favor hagan caso al llamamiento que acaba de hacer Manuel González, que es portavoz de la Guardia Civil en Cádiz. Manuel, muchas gracias. Robert, a vosotros. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchísimas gracias, de verdad. El programa de Robert que continúa en el Ayuntamiento de Jerez. Pues volvemos desde el Ayuntamiento de Jerez, donde ya saben todos ustedes, el programa de Robert se ha venido con un objetivo y por un motivo muy especial. Y es que hoy, en concreto, celebramos el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos. En esta ocasión, pues vamos a tener la oportunidad de hablar en primer lugar con Estíbaliz Cabral Parra, que es abogada de CEAIM. Estíbaliz, muy buenas. Hola, buena. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Y tenemos con nosotros a Lorena Carpio Diosdado. Lorena es coordinadora del área de mujer y trata de diaconía en Andalucía. Lorena, muy buenas. Buenas tardes. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, yo quiero que vosotras me contéis un poco en torno a lo que es el tema de las tratas, un tema importante que hoy estamos dándole a través de este programa y a través de este foro, pues más visibilidad si aún cabe, ¿no? Por ejemplo, tu trabajo, Estíbaliz, en lo que es CEAIM como abogada, ¿cuál es? Pues yo trabajo en el programa de acogida humanitaria que está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y a través de este programa lo que hacemos es que damos acogida integral a personas que entran en España por costa o por frontera terrestre de forma irregular, en definitiva personas que entran en España en cayuco o patera o cruzando la valla de Ceuta y de Melilla. Lo que hacemos es que damos a estas personas, como digo, acogida integral consistente en alojamiento y cobertura de necesidades básicas, además de cualquier actividad que le beneficie en su integración social en España.
¿Qué ocurre? Que al tratar con este tipo de perfiles que entran en España provenientes de África de forma irregular, por lo general, para haber cruzado la frontera de esta forma, tienen que haber entrado en contacto con las mafias del tráfico ilegal de seres humanos. Entonces, en este sentido, al entrar en contacto con estas mafias, tener que pagar un dinero para poder coger una patera, para poder llegar hasta aquí, también es muy probable que corran riesgo de caer en manos de las redes de trata. Por eso, cada vez que entra una persona en este programa, en uno de nuestros dispositivos, en uno de nuestros pisos de acogida, tenemos que estar muy alerta y detectar si hay indicios de que estemos ante una posible víctima de trata. Y si es una posible víctima de trata y se convierte, evidentemente, en víctima de trata, ¿cómo actuáis? Pues en ese caso derivaríamos inmediatamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ya trabajaríamos en coordinación. Probablemente derivarían a un recurso especializado, porque en CEAIN no tenemos recurso especializado de trata. Por ejemplo, la compañera sí que lo tiene, y trabajaríamos en red para ver pues cómo podemos proteger mejor a esa víctima. En este sentido, Estíbaliz, hemos también aclarado un poco, si se puede decir así, y hemos informado a todo el personal que nos ve que cuando hablamos de trata de seres humanos, habitualmente o generalmente hablamos de mujeres y niñas. Ojo, pero el sector masculino también lo sufre. Por supuesto, hay que tenerlo muy presente. Hay muchos tipos de explotación, o sea, la trata tiene determinados fines que no solo se acaba en la explotación sexual, puede ser la esclavitud, la servidumbre y un largo etcétera. Y ahí también caben, por supuesto, los hombres y los niños. ¿Qué tanto por ciento de tratas de sospecha de tratas que llega a CEAIN, al final abordáis, Estíbaliz, y se desactiva? Bueno, el porcentaje no lo tengo como tal. Sí, pero un poco así en general. Pero en general son muy pocas las víctimas o las posibles víctimas que se identifican como tal. Es decir, nosotros detectamos indicios a través de cosas que nos van contando, vemos que es una posible víctima de trata, que es muy probable que esté en una red de trata o que incluso pueda llegar a ser una potencial víctima. Pero aún así, aunque detectemos, y lo solemos detectar en equipo y solemos hacer una labor importante de detección, en la mayoría de los casos la persona no reconoce ser víctima de trata. ¿No lo reconoce aun siéndolo? Bueno, aun siéndolo, yo lo que tengo por lo general son indicios. Claro. Yo no puedo saberlo con total seguridad. Pero bueno, al final con la experiencia uno se va dando cuenta de que por lo general cuando detectas indicios y ya lo tienes claro, es muy probable que esté ocurriendo. Pero ellas no quieren reconocerlo, bien por temor a represalias. Por miedo, claro. Exactamente, temor a los tratantes. Muchas veces ellas no son conscientes de que están sufriendo una situación de explotación. Por ejemplo, ocurre mucho con la explotación laboral, que quizás la normalizan porque consideran pues que es un trabajo que tienen que realizar porque tienen algún tipo de deuda y se ven obligadas a ello. Y bueno, al final es algo muy complejo. Perfecto, pues en este sentido, Lorena, ¿cuál es vuestro trabajo? Bueno, pues la parte que realiza Diaconía, aunque sí que a nivel nacional también podemos tener áreas de detección, como está comentando la compañera, más concretamente en la zona de aquí que tenemos en Andalucía, nosotros trabajamos a nivel de una atención integral. Nosotros damos atención desde oficina, ¿vale? Tenemos un servicio de asesoramiento, se pueden acercar mujeres que vienen por propia voluntad o incluso pueden ser derivadas pues, de servicios públicos, de servicios sociales, tanto como también entidades o compañeras también que ven que haya que hacer esa derivación. En lo que es en la oficina, nosotros trabajamos con estas mujeres desde el área tanto jurídica como el área psicológica, como el área socioeducativa. ¿Vale? Luego, fuera parte de las chicas que vengan a lo que es la oficina de nosotros, tenemos también recursos de acogida, ¿vale? Es un recurso de acogida que es de semiautonomía, son para mujeres supervivientes de trata o en situación de prostitución. Normalmente tenemos una media de unas 6-7 plazas y son mujeres que pueden venir solas o también la peculiaridad que tenemos es que pueden venir acompañadas de sus menores, ¿vale? En este caso. Y bueno, la atención que damos en el recurso es un poco atención integral porque tenemos un equipo multidisciplinar
y bueno, pues se va trabajando a nivel de las necesidades y sobre todo va muy enfocado a nivel de la emancipación, ¿no? Búsqueda de empleo, vivienda, empoderamiento de la mujer y luego, bueno, pues cada especialista desde cada área va trabajando con ellas en función también de la demanda. Tenemos también desde Diaconía un teléfono 24 horas. ¿Vale? Si quieres lo puedes dar, Lorena. Puedo facilitarlo porque ahora mismo no lo tengo aquí. Bueno, pues ahora me lo dejas tú y lo ponemos en printer, ¿vale? Sí, que es un teléfono de emergencia. Hay tanto uno en Madrid, que está continuamente en coordinación, como nosotros, uno aquí específico en Jerez. Y bueno, pues tanto las mujeres que necesiten hacer una llamada en este caso, o incluso, bueno, pues también fuerzas y cuerpos de seguridad que detecten en ese momento que la mujer está en situación de riesgo y necesite en ese momento pues ser rescatada o ser derivada. En ese sentido también yo creo que estamos todos de acuerdo, tanto Lorena como Estíbaliz, en que la colaboración, la participación y la ayuda por parte de la ciudadanía es fundamental. Es fundamental, fundamentalísima, y es fundamental que tanto los profesionales como la ciudadanía tengamos formación en trata. Ya no hablo de formación específica como tal, que entiendo que no tiene por qué tenerla todo el mundo, pero al menos saber que esta realidad se da, claro, porque hay gente que no es consciente de ello. Incluso, que yo lo he mencionado durante todo el programa y me reitero en ello, esta serie de situaciones se da y no hace falta irse muy lejos, incluso cerca de nosotros. No, exactamente. Se puede estar dando en el bloque de enfrente y no nos estamos enterando. Eso es. Entonces hay muchas personas que desconocen eso. Hay que llegar con el ámbito de la trata, yo creo, a dar el paso que en su momento se dio con la violencia de género, de darle esa importancia que tiene verdaderamente porque ocurre, existe. La trata es una realidad aquí en España. Vamos, en España y en Europa, evidentemente. O sea que la colaboración ciudadana, o por parte de la ciudadanía, es fundamental. Si se da el caso de trata en una niña menor de edad, ¿qué ocurriría? Bueno, pues en este caso la protección que se activa es muchísimo mayor y entraría a estar protegida también, evidentemente, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por el Ministerio Fiscal, que es el que vela por los derechos de los menores. De los menores. Para ir terminando, Estíbaliz y Lorena, ¿qué mensaje precisamente lanzaríamos a todas las personas que nos están viendo, a la ciudadanía en general, para que, porque una vez que se da este tipo de información, muchas veces incluso no accedemos a ello por temor a nuestra identidad? O sea, esto se hace con total discreción para la persona que en ese momento da la información o incluso denuncia, ¿no? Pues mira, yo en este caso recomendaría precisamente que si la persona que tiene conocimiento de que se está realizando algún tipo de explotación en algún local o algo, si tiene miedo a acudir a la fuerza y cuerpo de seguridad, puede venir a una entidad social como es Diaconía, como es CEAIN, y contarnos simplemente pues que tiene sospecha de que en tal sitio se está produciendo estos hechos, esta explotación. Y ya podríamos encargarnos nosotros mismos de ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pues, ¿algo más que comentar antes de despediros? Nada, visibilizar un poco también la importancia de lo que es el foro, porque creemos que es bastante importante al final el que haya un espacio, que se haya creado aquí en Jerez este espacio de colaboración. Es muy importante que tanto fuerzas y cuerpos de seguridad como entes públicos y privados estemos en contacto de coordinación, comunicación, que haya muchísima información, que se creen estos espacios. Y bueno, a nivel también de sensibilización, creo que la trata también hay que trabajarla desde el modo preventivo, y es muy importante también la prevención y la sensibilización y bueno, estamos trabajando también desde el foro, pues incluso de cara pues a escuelas, institutos, desde edades jóvenes, porque creo que muchas veces el concepto que se tiene de trata es como muy ambiguo, ¿no? Muy rocambolesco, y muchas veces, bueno, pues a través de las personas jóvenes, a través de redes sociales, se están haciendo al final nuevas formas y están mucho más al alcance y hay muchísimos más peligros, y creo que es muy importante también saber que lo tenemos también cerca, que los jóvenes al fin y al cabo son los adultos del día de mañana, el consumo que son hacen, el futuro, sí, en definitiva. El consumo que hacen, ¿no? También es bastante importante, y que en esta parte sí queremos trabajar muchísimo, tanto a nivel de formaciones como de sensibilización con la población en general y sobre todo con los jóvenes.
Perfecto, pues Estíbaliz Cabral Parra es abogada de CEAIM. Muchísimas gracias, Estíbaliz. Gracias, Robert. Y Lorena Carpio Diosdado es coordinadora del área de mujer y trata de Diaconía en Andalucía. Lorena, muchas gracias. A ti. Enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias. Gracias. El programa es Robert, que no se mueve, del Ayuntamiento de Jerez. El programa es Robert, que continúa en el Ayuntamiento de Jerez, y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de hablar durante los próximos minutos con, en primer lugar, Laura Rico García. Ella es referente provincial de asilo de Cruz Roja Cádiz. Laura, muy buenas. Buenas. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y también les voy a presentar a Laura Oliva Morales. Ella es referente provincial de trata de seres humanos de Cruz Roja. Laura, muy buenas. Bueno, Bienvenida también. gracias. Bueno, pues Laura Rico, un poco, cuéntanos cuál es vuestro trabajo precisamente en torno a lo que es la trata desde el punto de vista asilo, ¿no? Pues a través de nuestro programa nosotros trabajamos con perfiles de trata. Lo que ocurre es que no es un programa específico de trata como tal, sino que es de solicitantes y beneficiarios de protección internacional, en el que trabajamos de forma multidisciplinar con las personas participantes que nos deriva el Ministerio. Entonces vienen de recursos de acogida previo y entonces, claro, nuestro trabajo como equipo técnico es identificar estos perfiles de trata y activarlos como tal para trabajar de forma específica. O sea, ante una mínima sospecha de trata, a vosotras o a vosotros, os llega lo que es el tema, ¿habláis directamente con esa persona? Claro. ¿Normalmente estas personas son dadas a hablar abiertamente o necesitáis para ello un trabajo previo? Claro, necesitamos un trabajo previo. Lógicamente estas personas, por norma general, llegan desconociendo toda información o recurso que tengan a su alcance. Por eso es trabajo nuestro darles toda la información y las posibilidades que tienen una vez participan en este programa. Se trabaja poco a poco, se trabaja la confianza y ya entonces se van abriendo poco a poco. Incluso, que ya lo hemos comentado a lo largo del programa también, Laura, hay víctimas, porque al fin y al cabo estamos hablando de víctimas, que incluso no son conscientes de que están sufriendo Exactamente. pues de trata. Sí, y no se identifican como tal. Incluso explicándoles todo, informándoles de la mejor forma, no lo normalizan. Desgraciadamente es así. En vuestro caso, Laura, ¿cuál es el trabajo que desempeñáis? Bueno, pues identificamos nosotros, además del Centro de Protección Internacional que coordina mi compañera, tenemos dos centros de humanitaria, uno de corta estancia, que es un mes máximo de estancia que tienen, donde es muy difícil identificar cualquier tipo de trata. ¿Por qué? Porque lo básico para la trata es establecer una relación de confianza, que en un mes es muy complicado. Y por otro lado, dentro del programa de humanitaria, también tenemos un centro de acogida integral, donde la estancia es un poco más larga. Y bueno, la principal misión de nuestra entidad, entiendo que es, con respecto a la trata siempre, entiendo que es identificar y detectar si hay alguna persona que tenga indicios de haber sufrido o de estar sufriendo este tipo de situaciones. En caso de identificarlo, pues ya derivarlo al resto de asociaciones y de entidades que, como habéis hablado con las compañeras, pues más específicas en la atención a personas en situación de trata. Con lo cual, es importantísimo que se lleven a cabo, que se desarrollen esta serie de foros, ¿no? Como el que se está desarrollando en estos momentos desde lo que es el Ayuntamiento de Jerez. Claro, es primordial porque hablamos de algo que muchas veces nadie le pone nombre y es importante dar esta visibilidad a lo que pasa y que hay miles de personas, millones de personas que vienen huyendo de su casa
para al final meterte en un problema aún mayor, con amenazas, con miedo por tu vida al final, con coacción de tu libertad, pues es lo que tenemos y es lo que nos encontramos, y es algo muy común y es importante darle esta visibilidad. Claro, es tan común, Laura, que para sufrir en un momento dado como víctima de trata no existe un perfil en concreto. Yo decía anteriormente que en este sentido nadie podemos mirar este tema desde la barrera, porque en un momento dado nos podemos ver inmersos en él, ¿no? Es que simplemente hay que ser un ser humano, por eso trata de seres humanos, porque al final ahora hemos nacido en este lado del charco, tenemos muchas cosas que pues por desgracia otras personas no tienen, pero mira, Ucrania también estaba de este lado y también de un día para otro han tenido que salir de sus casas y que verse expuestos también pues a este tipo de problemáticas. Y de situaciones, claro. Exacto, como puede ser la trata. Y esa idea de, que podemos llegar a escuchar ese comentario en un momento dado de no, a mí nunca me va a pasar esto porque yo me daría cuenta. ¿Las víctimas se dan cuenta? ¿O en un momento dado quieren empezar o comenzar a reaccionar cuando están metidas de lleno en el problema? Que desde aquí visto, antes lo hablábamos, ¿no? Es muy difícil, yo me daría cuenta, pero tienes que darte cuenta, te das cuenta desde tu papel de persona blanca con todas tus necesidades cubiertas y sin ninguna problemática alrededor nuestro. Exacto. Lo difícil es darte cuenta cuando pasas hambre. Cuando eres una persona vulnerable en ese sentido. Cuando eres una persona vulnerable. De hecho, lo normal es que el perfil de una persona en situación de trata sea una persona vulnerable. Por cualquier motivo, pero vulnerable. Por eso incido en que es importantísima la colaboración y el apoyo ciudadano para con estas personas. O sea, ante el más mínimo indicio o sospecha de que en cualquier lugar, una casa, un local, una nave, se esté produciendo, una problemática de trata, que des la voz de alarma. Que no... Yo sé que es difícil, pero que el miedo en ese sentido no actúe, ¿no? Sí, sobre todo hay equipos específicos, tanto en las entidades como en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Entonces, pues que sí, que creemos que es importante que la ciudadanía se entere de que esto existe, de que esto pasa y que actúe en consecuencia. Muy bien, pues ¿algo más que comentar antes de despediros? Nada, solamente agradecer también la labor de la comunicación y de la difusión de estos espacios, porque creo que es importante de que la ciudadanía tenga en cuenta que esto está ocurriendo, que empatice, que creemos que empatizamos, pero es imposible si no lo has vivido, ¿no? Entonces, que esto tiene una trama detrás que hay que seguir trabajando y bueno, que es importante tenerlo en cuenta. Perfecto, pues Laura Rico García es referente provincial de asilo en Cruz Roja Cádiz. Muchísimas gracias, Laura. Y Laura Oliva Morales es referente provincial de trata de seres humanos de Cruz Roja. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Oye, enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Pues en esta ocasión, como decíamos anteriormente, el programa de Robert se ha venido hasta el Ayuntamiento de Jerez, donde se ha presentado el foro social contra la trata de mujeres y niñas, con fines, ya lo decíamos también, de explotación sexual en Jerez de la Frontera. Es un espacio de intercambio de información y también de formación. Se lo hemos contado todo desde el programa de Robert.